Bueno, a esta hora de la tarde queremos poner la mira en algunas economías de la región y toca el caso de Colombia, no solamente uno de los países que está incluido en la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, sino porque además el viernes pasado apenas surgió el llamado marco fiscal de mediano plazo del gobierno, esa hoja de ruta a nivel fiscal, prioridades, gasto, ingresos. Pero yo aquí tengo muy poco que decir, mejor que nos lo diga el exministro de Hacienda de Colombia. Saludos, Mauricio Cárdenas, soy catedrático en Columbia University. ¿Estás en Bogotá? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. Estamos acá, seguimos en cuarentena. La pandemia ha estado subiendo en Colombia, o sea que hemos seguido una política bastante estricta de confinamiento, pero afortunadamente todos a nivel familiar muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué te quita el sueño de lo que estás viendo evolucionar en tu país en términos económicos por la pandemia? Mira, tal vez que el momento de la coyuntura este próximo mes es el más duro de todos, porque estamos viendo que la pandemia sube, el número de casos está aumentando, el número de personas que mueren también desafortunadamente aumentando, y se ve que se está llegando a un porcentaje alto de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. O sea, es el peor momento en términos de intensidad de la pandemia. Pero al mismo tiempo, la economía está muy resentida y las personas, tú sabes que hay ya un límite al tiempo que puede permanecer una persona aislada, encerrada. Yo lo siento aquí por mis propias hijas, que son adolescentes y que empiezan a decir, como que necesitan salir. Entonces, la parte anímica coincide con que la gente quiere salir, económicamente muchas personas también necesitan salir y justo en el momento más difícil. Entonces, yo diría que el próximo mes, desde el punto de vista del manejo de las políticas públicas en Colombia, es el más complejo de todos. ¿Y cuál sería, cómo describirías el diagnóstico de las finanzas familiares, de la ayuda que ha dado el gobierno para mantener a flote a millones de personas o de lo difícil que ha sido en función de distancia, infraestructura, informalidad? Mira, como tantas veces se ha dicho, esto es mucho más problemático para América Latina de lo que fue en Estados Unidos o de lo que está haciendo en Estados Unidos, porque estamos viendo estos rebrotes en California, en Texas, en la Florida, pero es más complejo en América Latina, mucho más complejo que en Europa, más complejo que en la misma China, por el elevadísimo nivel de informalidad, porque la gente necesita salir a generar un ingreso y si no sale a trabajar no tiene con qué comer. Entonces, esa informalidad ha jugado muy en contra de la pandemia en América Latina porque pues las medidas de cuarentena no se respetan. Una cosa es lo que dicen las autoridades, lo que ordenan las decisiones gubernamentales del nivel nacional o del nivel municipal, pero otra distinta es lo que la gente hace y la gente muchas veces se ve forzada a salir simplemente para generar un ingreso. Entonces, por cierto, estuve viendo unos datos de Google hace poco que mostraban que realmente así las medidas de confinamiento se hayan prolongado en el tiempo, la gente un mes después ya empezó a salir y ya hoy el porcentaje de tiempo que la gente pasa en sus casas es mucho menor, es mucho menor que el de abril pasado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas están saliendo, la gente está tratando de buscar un sustento. El gobierno hizo un esfuerzo grande lanzando programas de apoyo, en particular uno que en Colombia se llama Ingreso Solidario, que le da algo así como, digamos, unos $40 al mes a cerca de 3 millones de familias que no estaban en los programas sociales de transferencias monetarias previos. Colombia ya venía con una tradición de estos programas, pero no cubrían el 100% de la gente que está en condición de pobreza. Con este programa se busca llegar a casi todos, no a todos, pero a casi todos. Pero bueno, $40 al mes, tú sabes, no alcanza para una familia pues alimentarse y conseguir el sustento básico. Entonces, pues por supuesto, se reconoce el esfuerzo del gobierno, pero es claramente insuficiente. También entiendo que tocaron la puerta del Fondo Monetario Internacional para la línea de crédito flexible, que digamos que un financiamiento que ustedes deciden en qué momento se activa, que tiene condiciones favorables, etcétera. Así es. Bueno, esto viene desde el 2009 y Colombia lo ha venido renovando cada 2 años, cada vez que se vence. Lo que hizo en esta ocasión fue renovarlo, extenderlo. Son cerca de 11.000 millones de dólares que Colombia en cualquier momento puede desembolsar. Todavía, por cierto, no ha tomado la decisión de desembolsarlo porque afortunadamente los mercados han seguido abiertos para Colombia. Entonces Colombia pudo hacer una emisión de 2.500 millones de dólares de bonos a 10 y 30 años en condiciones bastante atractivas, por cierto. Pero yo soy de la teoría de que los mercados van a empezar a endurecerse para toda América Latina. Entonces va a ser muy importante tener este salvavidas en el Fondo Monetario Internacional y muy probablemente se tendrá que utilizar.
Dime una cosa, hay países como Colombia que algunos economistas ya ubican como riesgo de digamos, mediano plazo si esto se prolongara en cuanto al mayor peso que va a tener la deuda sobre el PIB. Esto, por supuesto, pues en relación con todo el tema de la salud y mientras más colapso económico, menos ingresos, etcétera. Y hay toda una discusión que estoy seguro de que estás totalmente al tanto o incluso participas en la conveniencia o no de armar o articular pues un sistema por el cual los países puedan decir necesitamos una pausa para pagar nuestra deuda. ¿Te parece conveniente? ¿Ves o no a Colombia si esto se extiende mucho acercándose a ese riesgo? Efectivamente, estamos en esa conversación, muchos economistas latinoamericanos, sobre todo algunos que hemos tenido responsabilidades oficiales en el pasado. Tenemos un grupo en el que conversamos permanentemente, yo diría que casi todas las semanas, y hablamos de estos temas. Y yo diría que la gran conclusión es, América Latina necesita financiamiento nuevo, fresco, o sea, necesita recursos adicionales. Realmente dejar de pagar ya tenemos las obligaciones que ya tenemos o postergarlas en el tiempo, reprogramarlas, no nos va a resolver el problema. O sea, puede dar un alivio, puede reducir un poco las necesidades de financiamiento, pero la región necesita mucho más recursos frescos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si tú hables una conversación con tus acreedores y les dices, mire, replanteemos esto, no les voy a pagar lo que iba a pagar el año entrante, deme 5 años más, eso puede afectar negativamente la otra conversación, que es la más importante, y es, necesito recursos nuevos, necesito más recursos. Entonces yo diría que debemos dar prioridad a ese elemento, a que los mercados sigan teniendo una actitud positiva hacia países como Colombia y nos sigan prestando, y que Colombia al día que necesite hacer una emisión de bonos la pueda colocar sin ningún problema. Eso es realmente lo importante. Me preocupa que si uno se pone del lado de los países que, por cierto, hay muchos que lo necesitan, lo acaba de hacer África, necesita que le den una moratoria, que no tenga que pagar las obligaciones. Bueno, ese no es el caso de un país como Colombia. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es que mantener un acceso fluido a los mercados, y para eso, por cierto, se necesita mostrar un buen plan. Todo el mundo entiende que hoy el déficit fiscal va a ser enorme, porque evidentemente se necesita una respuesta fiscal contundente para evitar estos problemas de los que estábamos hablando, de la gente que se eso, empleados que no tienen que pagar los salarios, trabajadores, en fin. Se necesita un plan fiscal muy amplio, muy fuerte, muy contundente, pero también se necesita un plan de salida de cómo se va a pagar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el ajuste fiscal a futuro, tú en 2, 3, 4 años? Porque eso es lo que nos va a mantener, primero, la calificación y segundo, el acceso a los mercados. Me preocupa que en este momento no se esté viendo con claridad ese plan a mediano y largo plazo. En la región en general, porque yo lo menciono no a nivel país, sino que sea, por ejemplo, un Fondo Monetario Internacional que articule algo para que no haya este sesgo negativo de un acreedor que escucha que no es un solo país, sino que son varios países que están pidiendo esta pausa, y este sesgo de percepción de no, entonces te voy a cobrar más porque te estoy prestando o quizá no me vas a regresar mi dinero. Es decir, ya estamos tarde para esa conversación tiene que salir, o es una conversación que ahí está, porque no se puede descartar. Ahí está, ahí está. Pero Ya, yo diría que en este momento es mejor, ya, hay mejores alternativas, pongámoslo así. entiendo. Y una mejor alternativa es, yo pienso que el Fondo Monetario ha estado más dispuesto a prestar recursos a la región que la región en ir a Washington a pedirle recursos al Fondo Monetario Internacional. Hay algo que inhibe a los países, una especie como de estigma de que no los quieren ver asociados con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero eso hay que vencerlo. Bueno, ya lo hicieron Perú y Chile, ya fueron al Fondo Monetario y dijeron queremos tener una línea igual a la de Colombia, incluso más grande en el caso de Chile. Eso estuvo muy bien, pero más países tienen que acceder a estos recursos del Fondo Monetario, porque realmente ya el BID, el Banco Mundial, la misma CAF, ya no tienen la capacidad de responderle a la región en los niveles que necesita la región. O sea, estos bancos multilaterales tienen problemas de capital ellos mismos, y entonces tienen restricciones a la hora de prestar los recursos que la región requiere. Entonces, el Fondo Monetario es parte fundamental de la solución a este problema, y los países tienen que buscar al Fondo Monetario tal vez con más firmeza y más decisión de lo que se ha visto hasta ahora. Mi país, México, que tiene esta línea que incluso renovó en tiempos de López Obrador, 10,000 millones de dólares, no lo ha usado. Yo también me imagino que esto tiene que ver con un Sí. sesgo, ¿no? Pero bueno, en el caso de México, perdona un paréntesis sobre tu país. Sí salió al mercado, por cierto. Sí, pero lo que la gente no entiende es cómo no aprovecha esta coyuntura también para decir, México tiene con qué financiarse. México
no es un país que tenga dificultades de conseguir financiamiento. Bueno, para empezar, tienes la línea del Fondo Monetario Internacional, más de 50 millones de dólares. Pero lo que ha faltado es la voluntad del gobierno mexicano de decir, estamos en una crisis y vamos a hacer política fiscal anticíclica. Yo lo que no puedo entender es cómo alguien dice que política fiscal anticíclica es neoliberal, ¿no? Eso se lo inventó Keynes, eso se lo ha inventado Franklin Delano Roosevelt. Nadie puede decir que ellos eran unos neoliberales, es decir, eran una gente que lo que quería era evitar que las economías colapsaran y para eso dijeron, hay un instrumento, el instrumento se llama política fiscal expansionista. Bueno, eso es lo que debería estar haciendo México, como lo están haciendo los demás países del mundo, pero México ha sido muy tímido en eso, con el argumento de que eso es neoliberal. Yo eso la verdad no lo entiendo. Y yo tampoco, y me preocupa porque el sector privado y el empleo formal que es reducido, pues tiene esta amenaza, pende de esta destrucción. Y tú sabes que crear empleos, a veces piensa uno si deberíamos tener empresarios de presidentes, porque crear empleos parece que no entienden todo ese proceso de creación de empleos. Mauricio Cárdenas, yo te traigo también, porque tú estás hablando de esto y ya empezamos a tocar un tema que pues se produjo en tu país, que yo decía, marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué significa ese marco fiscal? ¿Cómo cambiaron las prioridades por el COVID-19? ¿Qué implica? Mira, buena pregunta. En Colombia desde el año 2003 existe una obligación legal, que significa que los gobiernos todos los años, por esta época del año, deben producir un documento que hace una proyección a 10 años del manejo fiscal, de las finanzas públicas de la nación, y que da un derrotero, unos lineamientos, un referente de qué va a pasar con las finanzas públicas, digamos, en los siguientes años. Después en Colombia, en el 2011, se creó otro instrumento que es la regla fiscal, que es mucho más estricta y más vinculante, porque es una meta mucho más concreta. El déficit fiscal no puede exceder tanto. Sin embargo, este gobierno tomó la decisión, con argumentos y con el respaldo de un comité independiente, que dada la gravedad de la situación actual, se prescindiría de la regla fiscal, que es una carta de navegación, pero insisto, es una senda, no es una obligación legal. 12. Dale. Estabas explicándonos esa regla. Sí, mira, Colombia tiene el marco fiscal de mediano plazo desde el 2003, un referente, una especie de carta de navegación, pero no tan vinculante, no tan fuerte, y desde el 2011 la regla fiscal, que es una ley que le pone al gobierno un techo al déficit que puede tener cada año. Dada la gravedad de la situación actual, el gobierno tomó la decisión, acompañado por un comité independiente, de que se suspendía la regla fiscal por 2 años. Es decir, la regla fiscal, tal y como está hoy, solo volvió a entrar en vigencia en el 2022. Entonces, en este momento estamos simplemente bajo la referencia, la señal, la senda que dicta este documento que fue publicado el viernes pasado, que se conoce como Marco Fiscal de Mediano Plazo. Oye, no me quiero poner muy técnica porque si no la gente se va a aburrir y nos va a dejar en esta conversación, pero una cosa que sí vi que me sorprendió es que los pronósticos son como muy alegres en comparación con lo que está poniendo el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dice que Colombia este año se va a contraer 7,8 y va a crecer o se va a recuperar en 4,0%. Las cifras que trae ese documento del gobierno de Colombia pues son de menor contracción que la que espera el FMI y de mayor rebote que espera para 2021. Así es optimista, pero y piensa que la recuperación va a ser muy vigorosa el próximo año, pero sobre todo en lo fiscal supone que a mí también me parecieron excesivamente optimistas esos pronósticos, porque se supone que hay una super recuperación el próximo año, o sea que la economía rebota con muchísima fuerza y yo no lo veo tan claro. Pero sobre todo me pareció optimista en la parte fiscal, porque se supone que muchos de estos programas que adoptó el gobierno para enfrentar la crisis, como el apoyo a los hogares con un $40 mensuales o el 40% del salario mínimo que se le está pagando a los empleadores, que todo eso se puede desmontar el próximo año. Yo lo dudo, porque la economía el año entrante todavía va a estar débil, la gente va a estar con ingresos caídos. Yo no veo a un gobierno en un año preelectoral, además, quitando esos apoyos. Y además, ¿no?
No, no, y además me dices, claro, Ah, sí. es que pensé que la señal se había dañado. No, y además, el marco supone que en el 2022 hay una reforma fiscal que produce 2 puntos del PIB. En Colombia nunca ha habido una reforma fiscal que produzca tanto en toda la historia. Entonces, suponer que eso va a pasar justo 6 meses antes de que comience un nuevo gobierno, no lo veo realista. Entonces, yo creo que los mercados, este es el problema, creo que los mercados no van a ver creíble este marco y eso nos juega en contra porque van a decir, no hay un plan en Colombia, no hay un plan creíble, confiable. ¿Y cuál es el problema que tiene Colombia? Que no lo tiene Chile, no lo tiene Perú, más o menos lo tiene México, pero no tan grave como Colombia, es que puede perder el grado de inversión. Y ese sí es un problema, porque al perder el grado de inversión, se te van unos inversionistas que han estado en Colombia desde el 2011 y que son muy importantes para mantener el apetito por los papeles colombianos. Y yo agregaría, Mauricio, que hay un patrón que antecede al COVID-19 en relación con la credibilidad del esfuerzo fiscal del gobierno colombiano hacia afuera. Es decir, que hay analistas que están en calificadoras que dicen, bueno, el gobierno ha prometido que pasa esto, pero no pasa. Incluso en todo el tema de reformas fiscales, cuando pensábamos que ya era la última reforma fiscal, no es así. Y ahora viene esto. ¿Está más preocupado el gobierno del presidente Duque del mensaje que de la sustancia? ¿Es eso? La situación es abrumadora y hay que entender eso. El momento actual es muy complejo. Yo diría, el gobierno tiene toda la razón en querer aumentar el gasto público en este momento, en que va a subir la deuda pública. Eso no tiene discusión. Yo creo que en eso hay que apoyar al gobierno, porque si no, no salimos de esta situación. Pero tal vez el gobierno, al ser demasiado optimista, pierde credibilidad. Yo creo que las calificadoras lo que en este momento quieren es algo realista. Saben que la deuda va a subir, saben que el déficit va a subir, y yo creo que ellos prefieren que les digan esto se va a demorar 4 años en arreglarse, pero que sea algo en lo que se puede creer porque es posible, porque es viable, a que les digan esto se va a arreglar en 2 años, vamos a volver a donde estábamos en 2 años, cuando se sabe que eso no va a pasar, porque es muy difícil. Es muy difícil desmontar de un año a otro todos los programas de apoyo, es muy difícil producir una reforma tributaria que te dé 2 puntos del PIB cuando solo faltan unos meses para el fin de un gobierno. En fin, entonces yo pienso que las calificadoras prefieren la sinceridad, la credibilidad, a algo que suene muy audaz, pero que al final no se puede hacer. Dime una cosa, ¿están en la misma línea, mirando hacia el mismo horizonte, mirándolo igual a la película, el ministro Carrasquilla y el presidente? Yo supongo que sí. Es decir, en Colombia ha habido una tradición y no vería razón por la cual este gobierno sea la excepción. Los ministros de Hacienda y los presidentes están siempre muy en llave, van muy en... yo diría que nada de lo que se haya planteado en el marco fiscal de mediano plazo se hizo sin el consentimiento del presidente. Estoy seguro que el presidente sabe esto. Sin embargo, creo que el presidente en su discurso del 20 de julio, que es cuando empiezan las sesiones del Congreso de la República, es como el equivalente del State of the Union en Estados Unidos, Sí. debe hacer un pronunciamiento sobre este tema del marco fiscal de mediano plazo. Dado que ya no existe la regla fiscal, que se suspendió la regla fiscal, pues hay que tener un sustituto y el sustituto es el compromiso del presidente con estas metas que se ha fijado el marco de gasto. Porque ahí es cuando el país va a enterarse de que el presidente entonces sí respalda la idea de una reforma tributaria y va a gastar su capital político, que ha venido creciendo, por cierto, porque tiene más favorabilidad hoy de la que tenía hace 6 meses, que va a usar el capital político y dejar unas finanzas públicas en una senda de estabilidad. O sea, no puede dejar la situación fiscal sin iniciar un ajuste, sin iniciar un proceso de corrección. Y es muy importante que el presidente se comprometa con eso el 20 de julio en su discurso de instalación de las sesiones del Congreso. Oye, ya para ir cerrando, ayúdame a entender la postura del sector privado en este contexto y lo que se divulgó el viernes. Todavía no ha habido unas reacciones de los gremios del sector privado, digamos, organizado a través de sus agremiaciones. Ha habido comentarios de los bancos, un poco en la línea de lo que estamos hablando tú y yo, un poco con escepticismo. Mira, el sector privado todavía no se ha pronunciado formalmente o oficialmente. Aquí tenemos unos gremios que son muy activos, pero ellos todavía no han dado su punto de vista. Esto ocurrió el viernes. Algunos bancos individualmente han dado sus criterios, no son positivos. Hay este tono, este comentario que estamos haciendo de que las cifras no son tan creíbles y que hay cierto escepticismo de que se puedan lograr, es lo que también
ha permeado los reportes de los bancos, incluyendo algunos bancos de Nueva York. Pero el sector privado está muy preocupado con la situación económica porque evidentemente se ha deteriorado más de lo que se había pensado. Entonces, aquí en Colombia tenemos esa fricción, esa tensión que hay en muchas partes de América Latina, donde por un lado las autoridades, sobre todo las autoridades municipales, están muy preocupadas con el problema del crecimiento de la pandemia, pero por otro lado el sector empresarial está buscando medidas de apertura, de flexibilización, y ese es el debate permanente en Colombia. Entonces aquí hay que buscar un equilibrio porque, como te decía al comienzo, la pandemia va a seguir aumentando, no hemos llegado al pico, el pico seguramente será a mediados de agosto, o sea que de aquí a mediados de agosto tenemos que seguir cuidándonos mucho y tomando medidas de mucha cautela. Por ejemplo, no hacer el día sin IVA, que fue un gran riesgo desde el punto de vista de la salud pública. Hay que hacerlo, pero con solamente comercio virtual, plataformas electrónicas, etcétera, porque necesitamos seguir manteniendo mucho control de la situación en materia de salud. Pero por otro lado, la economía sigue necesitando apoyo y estímulo y este va a ser un mes crítico en esa materia, en la medida en que el sector empresarial está pidiendo oxígeno. El sector empresarial no quiere que le hablen de impuestos en este momento. Las declaraciones que ha habido son todas contrarias a la idea de una posible reforma tributaria, así sea en el 2021. Nadie quiere que le toquen ese tema ahora. Claro, claro. Wow, qué situación tan delicada. Colombia no está sola, el mundo entero está ahí. ¿Cómo cierras ya para el último desafío tecnológico de hoy contigo? ¿Cómo cierras? Cuando yo estoy de acuerdo, yo hablando con algunos queridos amigos colombianos, yo decía, no me cabe en la cabeza que estando la situación como está, la gente se fue, abarrotó y ni siquiera fue comprando insumos indispensables, esenciales, sino que se fue en la locura del shopping como aquí el Black Friday. Pero, ¿qué mensaje le das a los colombianos en relación a la economía? ¿Cómo los dejas mentalizados? Mira, vamos a salir de esto. La pandemia pasa. Seguramente no volveremos a una normalidad plena. Seguramente no vamos a estar en una situación holgada, pero hay que darle un tiempo a que la pandemia haga todo su tránsito. Y cuando empiece a bajar el número de personas que se contagian diariamente, vamos a estar un poco más tranquilos y se va a ir normalizando. Sin duda alguna, la economía va a quedar resentida, pero a largo plazo el país, después de este episodio, puede quedar con digamos, unos avances, por lo menos tecnológicos, en educación, en teletrabajo, en precisamente el comercio electrónico que estaba muy mal. Vimos con el día sin IVA que hay muchas plataformas se cayeron. Entonces, seguramente habrá cosas positivas que nos van a quedar de todo esto y Colombia retoma su ritmo y retoma su cauce. Lo que pasa es que tenemos que ser pacientes, no podemos acelerar cosas que la naturaleza misma en este momento no nos permite. Y hoy es el momento de seguir con mucho cuidado, porque la pandemia sigue aumentando y ese es un problema que no se ha resuelto del todo. Pero digamos, yo creo que esperemos y seamos optimistas de que en un mes y medio, ya podemos decir que la pandemia comienza a ceder. Pues a respirar profundo, a no olvidar, yo lo traigo por acá, a no olvidar la mascarilla, porque de lo que hagamos depende del mayor o menor colapso económico, ¿sí o no? Así es. Y lo que Ahí hacemos está, afecta a otros. O sea, tenemos que ser ahí está. conscientes de que nuestras decisiones afectan a los demás. Entonces tenemos que ser muy conscientes y muy responsables con los demás. Palabra del exministro de Hacienda de Colombia, hoy catedrático en Columbia University. Saludos hasta Bogotá. Lo mejor para ti, para los tuyos y para tus compatriotas colombianos, Mauricio. Muchas gracias, Gabriela. Como siempre, un gusto hablar contigo.